Muy buenas tardes. Desde el Centro de Calatayud hoy tenemos el placer de presentar a don Alfonso Marco, buen amigo, y ha colaborado con nosotros en alguna ocasión, y aunque habitualmente él trabaja en temas de ferrocarril, pero también es un apasionado de la historia contemporánea y sobre todo de algunos de los acontecimientos de la historia europea más reciente, como es la guerra de Bosnia, sobre la que escribió un libro y visitó el país recién terminada la guerra en este año 2012, en el que conmemoramos el 20 aniversario de aquel terrible episodio que creo que nos debe avergonzar a todos los europeos de bien y los que nos sentimos demócratas. Pues creo que es un buen momento para contar con la experiencia de don Alfonso Marco, que nos cuente qué ocurrió allí para aprender de los errores del pasado y procurar que no se vuelvan a repetir en el futuro. Bienvenido a Calatayud y bueno, pues tiene la palabra el profesor Alfonso Marco. Como en casa, gracias. Bien, pues como bien dice Ana, este año se cumplen 20 años del comienzo de la guerra y la masacre. Luego veremos por qué he decidido utilizar un término tan sonoro como el de masacre. Aunque no exactamente, aunque hablaremos de Bosnia, también hablaremos, como no puede ser de otra manera, de la caída de la antigua Yugoslavia, que se produjo en el año 91, digamos que fue ya el comienzo del derrumbe, aunque es algo pues ya alargado en sí, e incluso hablaremos también sobre la viabilidad de la antigua Yugoslavia, algo en lo que yo particularmente no creo, como intentaré mostrar después. Ahora, por eso digo que nos vamos a ceñir a Bosnia, y el aniversario, la fecha redonda, se refiere a Bosnia, pero intentaremos hacer un recorrido por lo que ha ocurrido durante la historia en esa parte de Europa, en el espacio de los eslavos del sur. Lo que he querido hacer en esta presentación es lo que reflejaba muy bien en un texto de hace unos años el gran escritor e intelectual Antonio Muñoz Molina. Básicamente dice que a él lo que le gusta hacer, y yo lo tomo para mí en este caso, es pues hacer lo que podría hacer un aficionado, tratar de entender algo y aprender sobre ello sin tener que someterse a la dictadura, digamos, del fanatismo, o lo que él llama el fanatismo incondicional de la cultura y la seducción de la ignorancia. Sin someterse a lo que digan o a lo que lo políticamente correcto o lo usualmente admitido se considere correcto. Antes me preguntaba Carlos, me preguntaba por las flores de lis. Me he permitido, bueno, en un guiño a la Bosnia destruida en los años de guerra, poner el escudo primitivo de esa república, de esa naciente república, cuyo reconocimiento formal por parte de la comunidad internacional es en 1992, poner su escudo histórico de armas que procede de la época media del reino de Bosnia del siglo XIV. Ahora el escudo y la bandera es otra, decidida por la Unión Europea en su momento, como veremos. El origen de esta charla tiene que ver con mi experiencia bosniaca en el país y con el libro que pude escribir hace unos años, como podéis ver aquí, que es titulado Welcome to Hell. No es un guiño a que yo sepa mucho inglés, sino al hecho de que, si recordáis y si veis la portada del libro, en los primeros días de la guerra, supongo que todo el mundo recordará la avenida de los francotiradores, que era una avenida muy larga de varios kilómetros que enlazaba el aeropuerto de Budimir en Sarajevo con el centro de la ciudad, y era un camino obligado para todos los convoyes de ayuda humanitaria, periodistas, diplomáticos, cualquier visitante que llegara, que se adentrara en la ciudad sitiada y martirizada de Sarajevo. Un sarajevita anónimo en los primeros días ya hizo esa pintada que dio la vuelta al mundo gracias a una fotografía de Gervasio Sánchez, bien conocido en Aragón, donde ponía eso y recordaba a los visitantes que entraban en el infierno. Entonces me pareció un título adecuado para este libro. Bien, a lo largo de la charla vamos a hablar de todo este espacio, el espacio de la antigua Yugoslavia, el espacio de los eslavos del sur, que es lo que significa en esa lengua la palabra Yugoslavia. En los contornos negros podemos ver los países que actualmente tienen reconocida la independencia. Bueno, hay algunos casos dudosos, como es el caso de Kosovo, pero actualmente las cosas están así. Y precisamente este contorno coincide también con los perfiles de la antigua Yugoslavia, que, como seguramente saben, pues se componía de varias repúblicas: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, que comprendía Kosovo, que era una provincia autónoma de Serbia, y Voivodina, que era una segunda provincia autónoma de Serbia.
Y por último, Montenegro y Macedonia. Actualmente tienen el estatus de independencia todas estas naciones, además Kosovo, que antes era provincia y ahora es nación desde el año 2003, me parece que es, sí, creo que es el año 2003, y está reconocida por casi todos los países de la Unión Europea y la mayor parte de los países más influyentes del mundo, pues no sé, Australia, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Curiosamente no está reconocida por España, a mi juicio, en un error difícilmente explicable, pero porque a veces la realidad pues supera las intenciones o la voluntad que pueda tener uno. Bien, y luego los países fronterizos, que son Italia, Austria, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Grecia y Albania. Como veis, en Bosnia, que hablaremos más en detalle, está trazada esta línea verde, que es la International Entities Boundary Lines, que es la línea por la que en los acuerdos de Dayton en 1995, que dio final a la guerra en Bosnia, se delimitó esa línea que dividía el país en un 51 y 49% en dos entidades virtualmente autónomas, aunque no nominalmente ni administrativamente, que son la República Srpska, esta parte y esta de por aquí, y la Federación Bosnio-Croata. Perdón. Bien, remontándonos un poco en la historia para tratar de entender esto. Bueno, antes quería decir que lo que vamos a hacer ahora en una hora, o como si estuviéramos tres, no es algo que se pueda resumir en una hora, ni en tres, ni en un día. Evidentemente, la ruptura de la antigua Yugoslavia y la guerra de Bosnia no se puede resumir, ni hay unas claves predeterminadas para entender qué es lo que pasó allí, o qué es lo que aguarda el futuro, o exactamente cuáles son las responsabilidades. Pero, naturalmente, esto es un resumen de un estudio pues, de años, ¿no? Pero sí quiero insistir en que no se pueden lanzar ideas a priorísticas sobre nada. Unos son muy malos, otros son muy buenos, no. Luego hablaremos, hay una gradación de responsabilidades muy clara, pero quiero insistir en que no hay atajos ni caminos sencillos para entender lo que allí ocurrió. Por eso es necesario remontarse, lo haremos en muy leve medida, a la antigüedad. Primero a ese espacio que ocupan estos pueblos, entre los que está Bosnia, que son los eslavos del sur. Inicialmente, las primeras trazas de civilización pues nos remontaríamos a la época romana, a la provincia romana de Iliria, que después, en el año 395, con la partición del Imperio Romano entre la parte occidental, lo que después sería el Sacro Imperio Romano Germánico, y la parte oriental, Bizancio, en el año 395, Bosnia, curiosamente, iniciando una característica suya que se va a mantener desde entonces, pues estuvo en medio de esa partición, que más o menos cae a la altura de Bosnia aproximadamente. Esa división implicó una división administrativa y política y otra división también cultural y religiosa, entre el cristianismo ortodoxo de la parte oriental y el catolicismo de la parte occidental. Posteriormente llegarían distintas oleadas de bárbaros, eslavos, esa es la característica que tienen en común, que se instalaron en esa parte. El primer reino con una organización ya conocida y digna de tal nombre sería una dinastía serbia en el siglo XIII, de la dinastía Nemanjić. Después, a esa primera población asentada sucedería el Islam otomano entre los siglos XIV y XIX, o sea, una presencia muy dilatada en esa zona, en la que hubo distintos movimientos. El máximo llegó en 1683 prácticamente a las puertas de Viena. Después, en ese periodo, pues hubo momentos de reflujo, de avance, de retroceso, casi siempre con Bosnia como frontera. Por eso, precisamente, ese es el límite entre la máxima expansión del Islam otomano generalmente en Europa. Hay una fecha que quizá hayan oído los que conozcan un poquito más sobre la antigua Yugoslavia, que es 1386, que es la batalla del campo de los Mirlos, que es un referente histórico por el cual los musulmanos de Bayezid derrotaron a las tropas serbias y consiguieron la hegemonía en la parte occidental de Serbia, dominando lo que actualmente es Kosovo, y que desde los comienzos de la ruptura de la desintegración de Yugoslavia en los años 80 siempre se consideró como un hito, como un lugar sagrado para la causa serbia. Entonces, por eso tiene su importancia, porque ha sido un lugar de conflicto permanente, porque es que además se encuentra en el territorio de Kosovo. Por eso ese es uno de los puntos principales de conflicto entre Kosovo y Serbia.
bien, antes no he dicho, sí, quería referirme brevemente también a las fotos que he puesto porque he intentado que sean significativas. Esta foto de la derecha, quiero con ella reforzar la idea de encrucijada que tiene este país. Probablemente algunos conocerán a este escritor que fue premio Nobel en los años 60, era yugoslavo, nacido en Bosnia, y es Ivo Andrić, que escribió una novela bastante célebre que se llama Un puente sobre el Drina. Y ese es el puente sobre el Drina, el puente medieval que construyeron los otomanos y que cruzaba y que une la actual Bosnia con la actual Serbia. Un puente de piedra que ha sido testigo de la historia como el que más. Y este es Ivo Andrić delante del puente de su creación literaria. Y esta ciudad es Sarajevo. Luego hablaremos un poquito más de ella. Sarajevo tomada desde la parte este, es decir, la parte más antigua, la parte inicial de la población, la parte otomana. Es una ciudad donde se ve muy bien la evolución. Empieza la parte otomana, seguida por la parte austrohúngara, seguida por la parte ya un poquito más allá, socialista. Ay, perdón. He dado varias veces. Bien, como decía, en este mapa es un poquito doméstico, lo he hecho yo en mi casa por mis medios, perdón porque esté un poquito chapucero, pero yo creo que es expresivo. Esas líneas simplemente señalan sobre el suelo de la antigua Yugoslavia, en el espacio yugoslavo, las líneas de máxima expansión del Islam. Hasta el siglo XIV, ¿veis? Llega a un punto que domina prácticamente toda Macedonia, casi todo Kosovo y un tercio de Serbia. Al siglo siguiente ya ha llegado a la mitad de Bosnia, a casi la totalidad, a 2/3 ya de Serbia, y en el siglo XVI a buena parte de Croacia, toda Bosnia, toda Serbia y una parte de lo que es la actual Hungría, y prácticamente las puertas de Viena, como digo, que está ya por aquí aproximadamente. Con esa expansión otomana enseguida se produce un choque cultural en ese espacio fronterizo que es la antigua Yugoslavia, normalmente con Hungría y lo que después sería el Imperio Austrohúngaro a partir de 1867, provocando un agudo conflicto de Serbia contra Austria y Turquía, porque Serbia está también en una parte intermedia y es objeto pues de la codicia y del deseo tanto de otomanos como de austrohúngaros. El siglo XIX, como decía antes, marca el punto donde el inicio de la decadencia musulmana en la zona. Y dentro de todo este espacio, dominado por estos dos grandes imperios decadentes que acabarán después de la Gran Guerra en 1918, se encuentra Bosnia, que en un momento de máximo esplendor, en la época, en el siglo XV, en la edad del siglo XIV al siglo XV, llega a tener un pequeño reino, con un rey que es Tvrtko, que es el que decía antes que tenía en su pendón las flores de lis, que dan lugar a la posterior bandera contemporánea bosnia. Y que tiene cierto esplendor, y que incluso en esa zona se crea una iglesia, como ocurre en otras partes de Europa, con los albigenses, en fin, los cátaros, todas estas disidencias cristianas. Hay también una disidencia y una religión propia, que es la iglesia de los bonibosnenses, que es una especie de religión bogomila, patarena, en fin, una desviación, digamos, de la ortodoxia católica, que es pronto aplastada, sobre todo por el Islam. Estamos avanzando muchos siglos en pocos minutos, pero es lo necesario en este caso. El siglo XX ya se caracteriza al principio del siglo con la decadencia muy acusada del Imperio Otomano y menos acusada del Imperio Austrohúngaro. A principios del siglo XX se producen las guerras balcánicas por rivalidades territoriales y etnicistas también entre distintos países del área: Serbia, Bulgaria, Turquía, Grecia, y el Imperio Austrohúngaro siempre también como telón de fondo. Tras las guerras balcánicas y la Gran Guerra se produce la caída, la desaparición virtual de esos dos imperios, del austrohúngaro y del otomano, lo que da lugar a la primera proclamación de una entidad territorial de los eslavos del sur, que es en 1918 el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que recoge una tradición preexistente de paneslavismo, o sea, de eslavos que viven en esa parte y que tienen cierto deseo de permanecer unidos, y el ilirismo, que es un movimiento
sobre todo desarrollado en la época napoleónica, cuando se invade por parte de las tropas napoleónicas parte de lo que fue la antigua Yugoslavia, y se crea ese ideal que enlaza con el paneslavismo, es decir, la idea de unir a todos esos pueblos en una sola nación. Eso se hace con una dinastía serbia y con un fuerte predominio serbio en las áreas de poder en el país. De hecho, la dinastía Karađorđević es serbia y hay un predominio serbio tanto en las Fuerzas Armadas como en el gobierno, como en las universidades, como en todos los ámbitos de la sociedad. De hecho, digamos que hay tres tipos de nacionalidades. Una es la serbia, que es la dominante, después vendría la croata y la eslovena, que son, digamos, socios fundadores, pero de un segundo nivel, y después están los considerados hostiles, que son los musulmanes, concentrados sobre todo en Bosnia y en una pequeña región, que es esta Xel-Sanjak de Novi Pazar, que es una región serbia, pero habitada normalmente por musulmanes. Y también a los kosovares. Este mapa recoge la situación antes de la fundación del reino de los serbios, croatas y eslovenos en 1918. Como veis, toda esta parte, Eslovenia, Croacia, Bosnia y una parte, la provincia serbia de Vojvodina, pertenecen al Imperio Austrohúngaro, mientras que el resto, la parte sur de lo que fue Yugoslavia, depende de Serbia, que es la potencia regional dominante. A raíz de la Segunda Guerra Mundial se forma el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que responde en su trazado prácticamente a lo que fue la antigua Yugoslavia, con pequeños fragmentos de tierra que no pertenecen a ese reino porque pertenecen a Italia y que todavía hasta la Segunda Guerra Mundial estuvieron litigados, ciudades como Trieste, por ejemplo, que perteneció a Italia después de un referéndum. Y bueno, después de la Primera Guerra Mundial, de la proclamación del reino de los serbios, croatas y eslovenos, como digo, hay un predominio muy fuerte de la parte serbia, su dictadura, que acaba convirtiéndose en el año 29 en lo que se llama la dictadura regia, que bajo la regencia de Pablo, porque el rey heredero, Pedro II, pues tenía 11 años en aquel entonces y se decidió que el regente fuera Pablo. Bien. Eso produce, entre otras cosas, pues produce una extensión casi diría incontrolada de los nacionalismos externos, sobre todo del croata. Seguramente a todos os suena el término Ustashi, que son el extremismo croata. Este es el emblema original del movimiento Ustasha, que significa insurrección, literalmente. Y es un movimiento pues que se opone a la hegemonía serbia. Y por medios violentos, tan violentos que en el año 34 llegan a asesinar al regente en Marsella. Bien, después de esta parte, ya pasamos a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler ordena al regente Pablo que se adhiera al Pacto de Hierro anticomunista y antioccidental. Él lo acepta, pero ahí pues produce una rebelión en Serbia que produce la deposición del regente y la subida al trono del antes niño Pedro II, que se compromete con las potencias aliadas, lo que provoca el desencadenamiento de la operación Marita de los nazis, que invaden Yugoslavia en una guerra dentro de la Segunda Guerra Mundial particularmente cruel. Porque a veces se habla de las guerras de Yugoslavia, hay que tener en cuenta también su precedente de la Segunda Guerra Mundial, en la que hubo pues más de 1 millón de muertos que se podían haber evitado, porque tampoco era un escenario clave ni estratégico en ningún sentido para las potencias del eje ni para ninguna. Durante la Segunda Guerra Mundial se produce otro choque interno en esa coctelera que es la antigua Yugoslavia. Hay una resistencia al invasor nazi que une a los resistentes de la antigua Yugoslavia en ese odio anti-alemán, pero dentro de ellos ya hay unas disidencias enormes que conducen a terribles matanzas que tienen mucho que ver con lo que ocurrirá en los años 90. Por una parte, en la parte serbia, hay una parte, la parte chetnik, que es el extremista ultramonárquico y defensor de lo que es la Gran Serbia y la herencia del pasado medieval heroico serbio, y por otra parte lo mismo ocurre en Croacia, aunque claro, unos con una religión ortodoxa y otros con la religión católica. Y un tercer movimiento, unido a estos dos, digamos, reaccionarios, sería los conocidos partisanos de Tito, articulados en torno a lo que después sería la Liga de los Comunistas Yugoslavos. En 1943
Tito se hace ya con ese poder y su poder en lo que será Yugoslavia es muy amplio y puede considerarse el ganador de la Segunda Guerra Mundial y por tanto el heredero de todos esos territorios. Bien, antes de seguir quería enseñar este mapa también. Este mapa es el mapa producido por Hitler, o sea, es la ordenación territorial que ordena Hitler y que surge de la invasión hitleriana. Con la parte eslovena pasa a pertenecer directamente al Tercer Reich. Italia, como sabéis, por Mussolini, aliada del Tercer Reich, pues se queda con buena parte de la costa croata y la frontera entre Eslovenia y Croacia, Dalmacia, Albania también, parte de Montenegro, parte de Kosovo y parte de Macedonia. Se crea una gran nación que es Croacia, en manos de un duque títere, Aimone de Spoleto, pero en realidad gobernada por el líder Ustaša Ante Pavelić. Y esa nación croata pues agrupa a lo que es Bosnia, Croacia y una parte también de Serbia. Allí se desencadena una represión terrible contra los elementos considerados no afines al régimen, judíos, opositores serbios, cristianos ortodoxos, musulmanes, y en la parte serbia pues ocurre algo parecido con los católicos y también con los musulmanes. Y al mismo tiempo se está produciendo una guerra, una insurrección contra los ocupantes alemanes. Y este coche, que no lo he dicho, es una curiosidad. Si alguno vais a Viena, en el Museo Militar de Viena podéis encontrar el coche en el que viajaba el archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914, cuando se produjo el atentado en el puente latino de Sarajevo, que le costó la vida a él. Pues allí se puede ver este coche y hacerse incluso fotos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el régimen, la facción que ha luchado contra los alemanes con más decisión y más energía y también mayor brutalidad son los comunistas yugoslavos. De hecho, se convierte en el principal factor de cohesión. Tito es, como en casi todos los regímenes autoritarios, pues es una figura emblemática y es el norte, la guía de lo que fue esa república hasta su desaparición, hasta su muerte en 1980, que acaba también acelerando el derrumbe de la antigua Yugoslavia y el paso a la Gran Serbia. Tito es curioso porque normalmente se le recuerda como alguien que se opuso al bloque soviético, y eso es cierto, pero no por su voluntad, porque de hecho su modelo socialista era completamente ortodoxo. Partido único, burocratización, culto a la personalidad, represión, campos de concentración. En lo económico, también una rígida ortodoxia, lo típico de los regímenes comunistas: nacionalización de la economía, industrialización forzada, colectivización masiva. Y en lo nacional, ahí sí, con mano de hierro, lo que decide es la unificación de todos los pueblos de la antigua Yugoslavia, superando esos antiguos odios que evidentemente no estaban superados, pero pues la represión produce eso. El hecho de que Yugoslavia tuviera independencia durante todos los años, porque todos conocemos, me acuerdo yo perfectamente y vosotros os acordaréis que en los años 80 pues no sé, se podían fichar jugadores yugoslavos en Occidente, lo cual no podía ocurrir con otros países, y era por eso, porque Yugoslavia siempre mantuvo una posición de cierta independencia por la URSS, y eso se debió a que la URSS, digamos, la liberación de Yugoslavia se produjo por parte de los propios partisanos yugoslavos, no como en otras naciones, en Hungría o en Alemania del Este o en Polonia, que fue el ejército rojo a sangre y fuego quien los liberó, entre comillas. En el caso yugoslavo no. Y entonces pues el régimen yugoslavo no aceptó convertirse en títeres, siendo que ellos habían luchado y muerto por esa causa. Eso naturalmente fue visto con recelo por Stalin, que enseguida pues produjo la expulsión de la Internacional Comunista de Yugoslavia, y de hecho estuvo a punto de ser invadida por la Unión Soviética, lo cual se evitó gracias a que comenzó la Guerra de Corea en 1950 y también al apoyo interesado de la parte occidental, que intentaba crear una brecha al otro lado del telón de acero. Este hecho de ser diferente por obligación pues produjo las peculiaridades de la vía yugoslava, bastante conocidas por todo el mundo. La descentralización económica, la autogestión obrera de los medios de producción y el liderazgo de ese movimiento un tanto extraño de los no alineados, en el que había naciones de todas las procedencias.
realmente, analizado con la perspectiva que da en estos años, era pues pura demagogia. Descentralización económica ninguna. Toda la decisión económica estaba en manos de la Liga de los Comunistas Yugoslavos, autogestión obrera, pues como en los países soviéticos, ¿no? Sindicatos domesticados y prohibición absoluta de cosas como la huelga, por ejemplo. Y el liderazgo de los no alineados, pues era un intento de ponerse en un terreno de nadie, bastante fallido, en mi opinión. Bien, lo cierto es que con el nivel de destrucción de Yugoslavia después de la Segunda Guerra Mundial, con esa represión y esas concesiones, el palo y la zanahoria, pues se consigue un aumento de nivel de vida y desactivar temporalmente los conflictos nacionales existentes. Pero ese magma, esa mezcla explosiva sigue ahí, y con la muerte de Tito, pues, y con la crisis económica que se va arrastrando y que se dispara en los años 80, pues supone que Yugoslavia se venga abajo en cuestión de años. Eso además se agrava, como sabéis, a partir de mediados de los años 80 comienza la perestroika, la glasnost en la Unión Soviética, y comienzan movimientos liberalizadores en países vecinos, sobre todo Hungría, por ejemplo, o Polonia también, o las rebeliones de Berlín, de otros lugares, y hasta entonces Yugoslavia económicamente está por encima de todos esos países, ve cómo su crisis económica hace que su nivel de vida descienda espectacularmente, y que además tampoco tienen acceso a los niveles de libertades y democráticos que están empezando a adquirir en otros lugares. Ante esa situación, la respuesta que se produce en Serbia es una respuesta tribal. El conocido Slobodan Milosevic llega a la Secretaría General de los Comunistas Yugoslavos y crea una mezcla original de socialismo e hipernacionalismo, ¿no? Mezclando, pues, reivindicando la herencia titoísta socialista, y con un nuevo nacionalismo agresivo que tiene su origen mítico, digamos, su referente heroico en la que antes me refería, a la batalla del campo de los Mirlos del siglo XIV. El objetivo es, ya que Yugoslavia es un país inviable, como veremos después, y que no tiene remedio a esos conflictos nacionales ni la crisis causada, es crear una gran Serbia en la que vivan, pues, todos los serbios de lo que es la nación serbia, y todos los serbios, las minorías serbias que habitan en Croacia, un tercio de los habitantes, también en Croacia, un 15% aproximadamente, ¿no? Y también en lugares, pues, como Kosovo o Macedonia. Aquí viene la pregunta a la que me refería antes. Todo esto nos viene a traer a la idea de que si Yugoslavia era viable. Yo les anticipo la respuesta. Creo que no era viable ni es viable. Ha sido un espacio dividido en la historia por cultura, por religión, por economía, por todo, desde siempre, desde las primeras poblaciones. De hecho, las únicas uniones producidas de esos eslavos del sur se han producido en el siglo pasado, en el siglo XX. El reino de los serbios, croatas y eslovenos, que hemos visto que acabó enseguida en una dictadura y en guerra civil y en movimientos extremistas, y la segunda, la antigua Yugoslavia, que era, pues, un régimen que duró mientras duró la represión y la mano de hierro del socialismo ortodoxo. De hecho, hay un dicho bastante conocido en la antigua Yugoslavia, que he puesto aquí, RFS, no sé si he puesto las iniciales, es República Federativa Socialista Yugoslava. Se decía que en ese país había 6 repúblicas, las 6 que hemos nombrado antes, 5 naciones, excepto Montenegro, que no era considerada nacionalidad, 4 lenguas, que eran el esloveno, el serbo-croata, el macedonio y el albanés, 3 religiones, que eran la cristiana ortodoxa, la católica y la musulmana, 2 alfabetos, el latino y el cirílico, y un solo partido, que al final era lo que mantenía unido todo este conglomerado. De hecho, ese era el único factor efectivo de unión. La argamasa de todo este entramado territorial era la Liga de los Comunistas Yugoslavos y personalmente Tito. Yugoslavia, como decía, es un ejemplo perfecto de las dificultades
que experimenta cualquier país que intenta una reforma profunda del sistema económico y al mismo tiempo una democratización en sociedades multinacionales con conflictos nacionales agudos y ancestrales de tipo soviético. O sea, es un ejemplo perfecto que es que además podemos ver repetido en la antigua Unión Soviética, por ejemplo. Gorbachev por ejemplo, es una especie de aprendiz de brujo, ¿no? Intenta la cuadratura del círculo, intenta cambiar radicalmente las bases del socialismo sin renunciar a él, lo cual pues acaba resultando imposible. Y aquí ese genio acaba saliendo de la botella y es imposible controlarlo. Porque además al mismo tiempo si se conceden libertades democráticas, pues la gente pues reacciona negativamente a un sistema claramente opresor. En esas circunstancias de crisis, de valores, económica galopante, el nacionalismo acaba siendo un valor seguro en el que se refugian pues tanto la República Central Nuclear de la antigua Yugoslavia, que es Serbia, como también las exteriores, Eslovenia, Croacia y en menor medida las demás, ¿no? Montenegro, Macedonia, Bosnia, etcétera. Los primeros pasos, como decía, los podemos cifrar de la ruptura de Yugoslavia en la muerte de Tito en mayo de 1980 y en la crisis económica que se produce durante ese decenio, bueno, de manera alarmada, porque quiero recordar, que también lo citaré después, supongo que ustedes se acordarán que en el año 84 son los Juegos Olímpicos de Invierno en Sarajevo, o sea que es una ciudad olímpica. En el año 84 el nivel de vida de Yugoslavia era relativamente alto, no muy lejano al que teníamos en España. Claro, las cosas luego han cambiado. El nivel de España pues, en general ha ascendido mucho y el nivel de Yugoslavia cayó en picado. Aparte de estos preludios que he sido, la muerte de Tito, la crisis económica que se va arrastrando durante los años 80, digamos que los dos motivos de preludio que encienden que la primera parte de la mecha que acabará con la implosión, mejor dicho, de la antigua Yugoslavia se produce en Kosovo y en Eslovenia. Kosovo no es algo que venga de ahora, ni de los años 80, ni de los años 90. Es algo que viene de muy atrás, como decía antes. Los pobladores kosovares, albaneses, siempre han sido mayoría pues, en un nivel de 80-90%, pero siempre en su propia región, era una provincia autónoma dependiente de Serbia, pues han vivido frecuentemente, se ha suprimido su régimen autonómico, se han ocupado las universidades, las escuelas, se ha prohibido el idioma. Tradicionalmente se les consideró siempre ciudadanos de segunda, hasta el punto que en los años 70-80 ya se llegó a un verdadero apartheid, vamos, que no tenía nada que envidiar al que todos conocemos, que es el de Sudáfrica. Eso, como digo, se agudiza en los 80 hasta el punto de suspender la economía y obligar a la gente a deportarlos en algunos casos, ¿no? A concentrarlos en lugares propios, quedándose la minoría serbia pues los lugares más apetecidos. El segundo foco, mucho más limitado, es Eslovenia. Eslovenia es la república más septentrional de la antigua Yugoslavia, conectada histórica, política y económicamente con Alemania, Austria, con el área germánica, de mayor nivel de vida, y allí hay un fuerte respaldo a las medidas democratizadoras. Se intenta y se plantea en Eslovenia principalmente, pero también en otras repúblicas, una refundación radical de la Federación Yugoslava, sin éxito, y cuando en 1991, como veremos después, se proclama la independencia, realmente Serbia muestra que no tiene interés en Eslovenia. De hecho, solo simbólicamente pues decide declarar el estado de guerra, manda unas pocas unidades y de hecho la guerra en Eslovenia dura unos días y los combatientes en Eslovenia son civiles armados con armas precarias, pero lo cierto es que el ejército serbio, el ejército yugoslavo entonces, de gran mayoría serbia, pues se retira enseguida. El siguiente paso ya de verdad es Croacia. En Croacia, en junio de 1991, Eslovenia y Croacia, tras intentar la refundación de la federación, como decía, y tras intentar otro tipo de acuerdos con la parte serbia, proclaman la independencia tras un referéndum aceptado por la comunidad internacional, por cierto. En el caso de Croacia ya sí que hay unas minorías serbias de cierta importancia, hay un 12% del total. No se puede dejar de decir que entre 1990 y 91 se crean entidades autónomas serbias en Croacia y también en Bosnia.
O sea, entidades que se declaran autónomas del poder croata o del poder bosnio y que además arman a unas milicias y se preparan para el combate visiblemente. De hecho, las ocupan y llegan a ocupar pues un tercio del total de la superficie croata. También hay que citar, también nos referiremos después, a que la parte croata muchas veces ha utilizado lo mismo que se ha criticado a la parte serbia que ha hecho con ellos, que ha sido pues eso, la limpieza étnica y otras prácticas de ocupación y de independización de territorios constituidos, como lo hicieron ellos con entidades croatas propias en Bosnia. Eso, mientras estaban luchando las dos entidades, Serbia y Croacia, al mismo tiempo estaban firmando los acuerdos de Karađorđe, después firmados finalmente en Graz en 1992, un reparto literal de Bosnia entre las dos entidades, entre los dos nuevos países, entre Serbia y Croacia. Lo cierto es que en el verano de 1991 comienza la guerra de verdad en varias regiones croatas. En Eslavonia, que es esta parte fronteriza, aquí está el Danubio, es que limita Croacia con Serbia. Aquí es uno de los focos de guerra. Otra es la región de Posavina, que es esta. Y después esta región que es Dalmacia. Y bueno, Dalmacia y también esta parte, la fronteriza con Bosnia, que es la Krajina Serbia. En este mapa se puede ver, bueno, en realidad es un doble mapa. Es la guerra, en primer lugar, la parte marcada en azul son las áreas que en 1991 controlan completamente las milicias serbias apoyadas por el Ejército Nacional Yugoslavo. Como veis, es aproximadamente un tercio del país y además teniendo a tiro capitales yugoslavas a las que efectivamente se bombardea, como la propia Zagreb, la capital croata, o la conocida Dubrovnik, o Split, u otras ciudades danubianas como Vukovar, Vinkovci y Osijek, que sufren asedios terribles. Esta es una imagen de Vinkovci, que fue cuando nos empezamos a enterar en Europa Occidental de lo que estaba pasando en la antigua Yugoslavia. En esos pocos meses, en el verano del 1991, cuando empieza la guerra de verdad entre un ejército de verdad con milicias paramilitares y un ejército que todavía se está constituyendo de civiles y de policías, que es el croata, en pocos meses hay 40.000 muertos y cerca de 1 millón de personas refugiadas que se quedan sin hogar de un día para otro. Esta fase de la guerra concluye alrededor del otoño del año 91 y concluye porque la parte serbia ya tiene las partes que quiere, es decir, las partes donde habitan serbios y bastante más de eso, porque hay partes donde solo habita pues a lo mejor un 10% de ciudadanos serbios, pero aún así se ocupan. Después de la guerra, luego insistiremos con esto, después la guerra ya pasa en serio a Bosnia, donde se ocupa pues las 2/3 partes del país, se llega a ocupar en el momento de casi máxima expansión, en el año 92. En el 93 y 94 será todavía superior, como veremos. Y aquí se produce un hecho que yo lo he puesto aquí remarcado porque yo creo que casi todo el mundo interesado por estos temas lo conoce y hay muchas personas que todavía lo dicen, yo creo que a veces con cierto aire de suficiencia, como que la culpa de esto fue de Alemania. Y no sé si es que resulta cómodo echarle la culpa a Alemania de las cosas, pero lo cierto es que el análisis de los hechos no demuestra en absoluto eso. Eso no quiere decir que Alemania, como cualquier gran potencia, no tenga sus intereses propios y quiera tener una esfera de influencia en esa parte de Europa o en otras. Pero lo cierto es que si analizamos lo que ocurre, se podría decir que el reconocimiento de Alemania de la independencia de Eslovenia y Croacia, que se produce me parece que es el 21 de diciembre de 1991, ocurre después de que haya ocurrido la guerra. Casi 2 años después de que se haya producido la proclamación de entidades fuertemente militarizadas y agresivas, entidades serbias en Croacia. Después de la guerra que cuesta 40.000 muertos y un millón de refugiados, y después de que los dos países se hayan puesto de acuerdo en un estatus de reparto de minorías que habría que corregir más o menos, pero en el que están básicamente de acuerdo. Quiero decir que Alemania lo que hace es reconocer unos hechos consumados y probablemente, analizando los hechos, lo que habría que concluir es que ese reconocimiento lo que produjo fue un cese mayor, más efectivo de las hostilidades. Lo cierto es que después de Alemania, que es a finales de diciembre, el 15 de enero del año 92,
es también Estados Unidos, todos los países de la Unión Europea y muchos otros de todo el mundo quienes reconocen la independencia de Croacia y Eslovenia. Y es también cuando se respeta el primer alto del fuego efectivo de uno de los muchos que se han propuesto. Como decía, el ejército croata es poco menos que de papel durante un tiempo. Con el tiempo se va rearmando y llega a ser una fuerza militar importante que en el año 94 y 95 pues puede conducir una contraofensiva que recupera sus territorios en Croacia y ayuda al ejército bosnio a recuperar parte de sus territorios en Serbia, utilizando también algunas de las tácticas que anteriormente habían sufrido, de limpieza étnica y de guerra total. En el caso de Bosnia, después de Croacia viene Bosnia. Ya seguimos en un crescendo de violencia tremendo. Hay un chiste popular en Bosnia, es este que he puesto en la primera línea, que decía: ¿por qué no hay combates en Bosnia? Se preguntaba todo el mundo en Yugoslavia. Decía: porque ha pasado directamente a la final. La guerra en Bosnia iba a ser sin cuartel, porque los problemas que se podrían resolver de una forma o de otra en Croacia y mucho más en Eslovenia, en Croacia prácticamente eran irresolubles, porque Bosnia era como ya he dicho antes, un país encrucijada, un doble obstáculo tanto geográfico y mental para esa idea de la Gran Serbia patrocinada irresponsablemente desde Belgrado con la irrupción de Milosevic en la Secretaría General de los Comunistas Yugoslavos. Hay un tercio de la población serbia. Ya se habían proclamado en los años 90 y 91 varias entidades serbias de Bosnia extremadamente agresivas que habían procedido con los primeros brotes de limpieza étnica, a la que también nos referiremos más adelante, y para Bosnia solo quedaba una alternativa indeseada, que era permanecer, someterse completamente a una nueva pequeña Yugoslavia, completamente sometidos, o la independencia. Sondean la opción de la independencia buscando el apoyo y el respaldo de la comunidad internacional, que obtienen también porque Bosnia intenta, efectivamente, consciente de sus escasas bazas, intenta un verdadero equilibrio interétnico entre las tres nacionalidades, bosnia, croata y musulmana, en el Parlamento, en las entidades regionales, solicita el reconocimiento de la CEE y el envío de cascos azules, y renuncia expresamente a levantar en armas un ejército, lo cual después se demostró que fue un error gravísimo, pero era una señal de que nosotros no queremos guerra y confiamos en la comunidad internacional para que nos defienda, y nos defienda en nombre de valores que ella misma acepta. La CEE los acepta, pero exige un referéndum bajo supervisión y otras condiciones de limpieza, de equidad, que se cumplen. El referéndum se celebra con observadores internacionales y en el referéndum pues se decide mayoritariamente, muy mayoritariamente, no se trata de un 51-49, es aproximadamente pues un 65, y el resto pues prácticamente es toda abstención, sobre todo de la parte serbia. El referéndum se celebra entre el 21 de febrero y el 1 de marzo de 1992, y unos días después, entre el 4 y el 5, se publican los resultados de ese referéndum, que ya eran sabidos, y que dan luz verde a la independencia por parte de la población bosnia. Ese mismo día, las tropas del ejército yugoslavo, en connivencia con las milicias paramilitares serbios de Bosnia y otras milicias paramilitares llegadas directamente de Serbia, comienzan la conquista, la guerra total y el asedio conocido a muchas ciudades bosnias, entre ellas Sarajevo. Esta es una manifestación que hay, creo que es el día 2 de marzo del 92. Es una manifestación de tono pacifista, pues pidiendo que se respete la voluntad de la gente, que no haya guerra, que tal. Precisamente en una manifestación no sé si es esta o del día siguiente, es cuando se producen, luego veremos una pequeña placa en un puente sobre el río Miljacka en Sarajevo, donde se producen las primeras muertes en Sarajevo, de Suada Bilberovic y de Olga, no recuerdo en este momento el apellido. Aquí he puesto también, solo porque os suene y porque veáis un poco cómo se demuestra externamente el clima de agresividad que se alcanzaba. Este señor es Arkan, quizá os suene alguno. Arkan era el dirigente de la unidad paramilitar serbia, los Tigres de Arkan, que era una unidad pues conocida por su extrema violencia, ¿no? Y ahora mismo recuerdo pues que
pues eso, pues sus opciones eran pues sacar los ojos con cucharas oxidadas a los sucios musulmanes, en fin, bueno, ese tipo de... Este es el día de su boda, aquí veis va con el gorrito chetnik, que era el que usaban los extremistas de derecha, por así decir, en la Segunda Guerra Mundial, la cruz ortodoxa y toda la parafernalia, aquí no se ve, el escudo de la Gran Serbia, de la Serbia Unida, que son las 4 Cs, no sé si os suena. Son 4 Cs en cirílico, que significa Samo, Sloga, es pasivo, Serbina. Solo la unidad mantendrá a los serbios libres. Bien, Bosnia, digamos que su suerte está decidida desde ese momento. No podrá hacer nada frente a la supremacía aplastante de los invasores, que tienen además la voluntad de dominar el país y de purificarlo étnicamente, de hacer un país para serbios. En esta imagen de arriba la he puesto porque es muy expresiva. Es una de tantas imágenes que se vieron en aquel entonces, pero esta es una de las primeras. Es una imagen robada y es en una ciudad que se llama, en un pueblo que se llama Bijeljina, que está al noreste de Bosnia, en la frontera con Serbia. Y ahí es donde se produjo, donde se vio lo que iba a ocurrir en esa guerra. Es decir, primero el control por parte del ejército y de las milicias, la expulsión de los más afortunados de los bosnios y el asesinato indiscriminado de los que no lo aceptaban o simplemente resistían. Y esto es una unidad paramilitar, y una de las primeras fotos en las que se veía, esas personas están muertas, no están vivas esperando algo. Este caso no lo explico aquí porque lo quería explicar ahora. Ocurre en el año 93, el caso de Hajika Turajlić, que he puesto como ejemplar de lo que es el modus operandi de esta clase de extremistas. Hajika Turajlić en el año 93 era el vicepresidente del gobierno bosnio. Y Hajika Turajlić, cuando llegaba de una de las muchas negociaciones farsa con países de la comunidad internacional, llegaba desde el aeropuerto, fue sacado literalmente de una tanqueta de Naciones Unidas y asesinado de un tiro por parte de las milicias serbias. Esa era la suerte que debían esperar los bosnios. Luego, pues, se practicó a conciencia el asesinato, sobradamente conocidos, las violaciones, las deportaciones, en definitiva la limpieza étnica. La guerra quedó claro que solo podría parar esa masacre, esa guerra que se estaba convirtiendo en masacre, también solo pararía con una intervención militar decidida, pero pronto, desde los primeros meses, quedó perfectamente claro, sobre todo para los agresores, que la comunidad internacional no iba a intervenir decisivamente y que por tanto pues todo se quedaría pues en lo conocido, pues, ayuda humanitaria, aguantar las provocaciones, etcétera. Creo que es muy afortunada esta frase de David Reef, escritor estadounidense que conoció la guerra de primera mano, que habla de no ganaron porque la historia estuviera de su lado, por toda esa tradición heroica, épica de la parte Gran Serbia, sino porque Mladic, el jefe del ejército serbo-bosnio, tenía 100 unidades de artillería pesada por el gobierno bosnio, y porque supieron apropiarse hábilmente de esos antiguos miedos y rencores y reactivarlos en una dirección adecuada. Bien, antes me he referido ya un poco a esto. He querido dedicarle un capítulo, uno de los 20, a guerra dentro de la guerra, y es a lo que me refería antes de la guerra de Croacia, desencadenada por Croacia en Bosnia, haciendo lo mismo, aunque en una escala diferente, a lo que ellos habrían sufrido por parte del extremismo serbio en su propio país. Ya en 1992, al mismo tiempo que están floreciendo por Croacia y por Bosnia entidades serbias independientes fuertemente agresivas, también los croatas hacen lo mismo en las zonas donde son amplia mayoría en Bosnia, que son estas sombreadas en naranja. Esto es lo que es Herzegovina, que es lo que da nombre a Bosnia-Herzegovina, y la República de Herceg-Bosna, y en esta parte, la República de Bosanska Posavina. Como sabéis, esto también os sonará porque en esta parte es donde estuvieron los cascos azules españoles en torno a Mostar.
Mostar es una preciosa capital, todo el mundo creo que la conocéis. Luego pondré una foto del famoso puente, que es el que habéis tenido el acierto de poner en la tarjeta de invitación. Este es el puente destruido. En el año 93, los extremistas bosnios, además también de la catedral ortodoxa serbia, destruyeron el puente, destruyeron el barrio musulmán y hicieron una guerra total como lo que habían desencadenado los serbios. Esto es una visita mía a Mostar en el año 2002 y esto es lo que se puede ver probablemente todavía hoy en día, la guerra de verdad, la guerra a lo bestia. Y además, en el caso de esta parte, tuvieron la desgracia, Sarajevo es la parte más conocida porque es la capital y es lo que hemos visto todos, pero hubo sitios que sufrieron tanto más que Sarajevo, por ejemplo en esta parte, porque en el caso de Mostar, por ejemplo, por Mostar pasa el río Neretva, probablemente os sonará, y muy frecuentemente durante la guerra la parte bosnia, que era la parte más débil, estuvo bombardeada en las dos orillas desde las dos orillas del Neretva, mejor dicho. En la margen izquierda bombardeada por los serbios y en la margen derecha bombardeada por los croatas. Y además con frecuentes episodios, lo que suele ocurrir en la guerra, ¿no?, que revela lo peor del género humano en general, con vergonzosos acuerdos entre ellos, pues por ejemplo de alquiler de cazas de una parte a la otra, o también de la parte bosnia, que previo pago al contado pues solicitaba fuego artillero del ejército croata contra los serbios. En fin, episodios de esta clase que no hacían sino proseguir con esa dinámica asilvestrada a la que me he referido antes, que ya habían practicado clandestinamente serbios y croatas mientras ellos mismos estaban en guerra en Croacia, porque estaban de acuerdo en que el reparto era el adecuado. Bueno, vosotros os quedáis con una parte, ya discutiremos qué porcentaje, donde habitan serbios en Croacia, y nos repartimos Bosnia para dar lugar a la Gran Serbia y a la Gran Croacia también, sin contar naturalmente con la población. Como dice también un chiste popular muy amargo en la zona, es decir, los serbios en la margen izquierda, los croatas en la derecha y los musulmanes a ahogarse en la corriente. Esta guerra se pudo detener en parte gracias a una presión muy intensa por parte de Estados Unidos, por la administración Clinton entonces, que digamos que ordena la creación de una precaria federación bosnio-croata que no deja de ser una ficción, pero sí que consigue al menos cesar la guerra. El enfrentamiento y las poblaciones siguen viviendo completamente de espaldas, sigue habiendo incidentes, pero por lo menos cesan los aspectos más salvajes de la guerra. Un episodio muy conocido de la guerra es el cerco de la capital, pero también de otras ciudades. Sarajevo es el más conocido por lo que decía antes. Una de las características de esta guerra fue eso, el asedio a las ciudades que resistían, o las ciudades que, como Sarajevo, ciudades muy cosmopolitas, muy mezcladas, donde había religiones de todo tipo, donde la gente, sus padres estaban casados entre distintas nacionalidades sin saber ni importar muy bien si mi madre es croata, mi padre es serbio o qué. Lo cierto es que estas ciudades, claro, ciudades tan mezcladas y son un obstáculo en sí mismas a esa lógica del dominio étnico, y Sarajevo pues ha sido un ejemplo bien palmario de esto que ha sucedido, aunque como decía no ha sido la única. Por supuesto ha habido muchas otras ciudades que han sufrido tanto más, como Mostar, como Novi Travnik en Bosnia Central, también bombardeada tanto por croatas como por serbios. Foča, una ciudad inicialmente de gran mayoría bosnia, que es completamente limpiada étnicamente, que ahora ya depende de la parte de Serbia. Tuzla y muchas otras ciudades. Aquí he puesto algunas fotos. Esta es la placa de las dos jóvenes. La primera era una estudiante de medicina que estaba en el último curso, Suada Bilberovic y Olga Sičić, creo que se llama, que murieron de disparos de francotiradores en Sarajevo, en el puente sobre el río Miljacka, en el barrio de Grbavica. Aquí he puesto también una foto de la ciudad de Foča. Es una ciudad que está en la parte oriental de Bosnia y que fue completamente limpiada por los extremistas serbios. Y esto es una de las muchísimas imágenes que podréis encontrar fácilmente de Sarajevo antes y después. Os quiero contar una anécdota de esto por no quedarnos solo con la parte sombría. Estos dos son dos rascacielos que existen todavía, que quedaron destruidos. Yo de hecho los vi destruidos y parece imposible que se hayan podido reconstruir, pero se han reconstruido. La verdad es que el ser humano es capaz de cosas increíbles. Y es curioso también, para revelar un poco el carácter de esta guerra, estos rascacielos se les llamaba tradicionalmente
Los sarajevitas les llamaban Momo y Usheir, que son nombres. Usheir es un nombre musulmán y Momo es un nombre serbio. Pero nadie sabe en la ciudad, no se sabía quién era Momo y quién era Usheir. Es una señal de hasta qué punto estaban mezcladas las civilizaciones en esa ciudad. De hecho, había también un chiste que era que por qué Bin Laden no atacó las torres gemelas de Sarajevo, y era porque no sabía cuál era la Serbia. Y aquí este es un plano que se puede comprar en Sarajevo y en Bosnia muy fácilmente, yo lo hice ahí, y es muy expresivo. La escala no es la adecuada, pero es muy expresivo del cerco que sufrió la capital. Sarajevo sufrió 1.395 días de asedio, que es el más largo de la Europa contemporánea. O sea, más de 3 años de asedio en el que hubo 10.000 muertos, 1.600 de ellos niños, 50.000 heridos y un promedio de 1.000 impactos artilleros de grueso calibre diarios. Además, las armas ligeras, francotiradores, fusiles, etc. Entonces, aunque como digo la escala no es la exacta, pero da una idea muy cabal. ¿Veis? Toda esta línea era el cerco serbio. Y las armas, la proporción es así. Realmente tenían alrededor de 300 carros de combate, varios cientos de piezas artilleras de gran calibre, morteros de todo tipo, y en las posiciones más cercanas, pues los francotiradores disparando a placer. Aquí podemos ver pues la sede del diario Slobodjeni, el aeropuerto, el Holiday Inn famoso, que lo veremos después, los edificios estos gemelos, las torres que os enseñaba antes, el Parlamento bosnio, el estadio de Koševo, donde fue ahora la selección de Bosnia, por cierto, al lado el hospital de Koševo, bombardeado en muchísimas ocasiones, la parte antigua de la ciudad, la biblioteca, que luego, la Vijećnica, luego la veremos. En fin, yo creo que da una idea de lo que era la sensación de cerco al menos. Además de las ciudades sitiadas, había otros enclaves, sobre todo en la parte oriental, eran enclaves de población bosnio-musulmana, pero rodeados y muy cerca de la frontera serbia, que la mayor parte de ellos fueron brutalmente asesinada, la mayor parte de esa población expulsada, y algunos otros resistieron durante un tiempo, hasta el punto de que en 1993 la ONU declaró 6 enclaves protegidos. Quizás recordéis esto. En primer lugar se declaró, parece que fue en abril del año 93, a Srebrenica, y un mes después se amplió esa teórica protección de la ONU a Sarajevo, Tuzla, Bihać, Gorazde y Žepa. Naturalmente eso, si lo recordáis también, no evitó en absoluto la destrucción y la masacre, a pesar de que una de las cosas que hizo la ONU, terribles, fue desmilitarizar a esas ciudades e impedirles su autodefensa, por precaria que hubiera sido. O sea, les obligó a desarmarse porque teóricamente sería la ONU la que los defendería de una agresión, lo que no ocurrió en absoluto, ni por parte de la ONU ni por parte de sus contingentes destacados, un Profor, o que luego sería IFOR o SFOR. Aquí he puesto este párrafo íntegro, aunque sea un poquito largo. Está escrito por Tadeusz Mazowiecki, que si recordáis fue presidente de Polonia también, ya en la época de la guerra, y se le nombró, en mitad de la guerra, en el año 93 aproximadamente, como relator especial de la ONU en Bosnia. Este hombre se tomó en serio su trabajo. Y entonces lo que vio, pues claro, le desagradó hasta tal punto que decidió dimitir, asqueado de lo que estaba pasando, ¿no? De las cesiones y más cesiones, de las componendas con los criminales y de que los civiles no importaran en absoluto. Esto es Srebrenica, una placa y uno de los muchísimos cementerios. Esta es la ciudad de Srebrenica actualmente, y esta es una placa que recuerda a los 8.372 asesinados en unos días del verano del año 95, que seguramente recordaréis, cuando las unidades paramilitares serbias, dirigidas por el propio jefe de las Fuerzas Armadas serbo-bosnias, el general Ratko Mladic, entró en la ciudad pues, prometiendo que se preservaría la vida, que tal, en fin, encaminando a los refugiados hacia Tuzla, cuando lo que hacía en realidad era utilizar los camiones y los medios logísticos, el combustible de los cascos azules, en ese caso holandeses, para dirigirlos a campo abierto cerca de Srebrenica, en Potocari, en Bratunac, para acabar con ellos, con todos los hombres mayores de 14 años.
Al menos 8.372 han sido localizados en fosas comunes. Probablemente hubo muchos más, y otros muchos más murieron en una larga marcha tremenda hacia Tuzla, hacia territorio libre, en la que pues fueron agredidos con armas pesadas, con minas antipersona, con minas anticarro, con toda clase de... Pero bueno, al menos esas 8.372 en las narices de los cascos azules, o sea, de la comunidad internacional, fueron asesinadas literalmente. Es, como dice también Bianca Jagger, que estuvo también de observadora en Srebrenica, lo definió como un espectro que arbitrará siempre en nuestra historia. Es la mayor masacre de civiles desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Este término ya lo he nombrado antes, etniczko czyszczenie, es la traducción en serbo-croata de limpieza étnica, una palabra que se nos hizo muy familiar en aquellos años, en el 91 y sobre todo en el 92, cuando se desencadenó masivamente en Bosnia. La etniczko czyszczenie consiste en la depuración de localidades o áreas por medio de asesinatos, extorsión, deportaciones, expulsión, utilizando toda clase de medios más o menos ilegales, realmente ilegales e ilegítimos, por supuesto, entre ellos los campos de concentración. No fue una novedad, eso es lo cierto. Lo cierto es que la limpieza étnica es una constante en la historia de Yugoslavia, entendida como el espacio de los eslavos del sur al que me refería antes, pero agudizada terriblemente en los años de la guerra de Bosnia. Esta foto probablemente también la conocerán algunos. En este caso es el campo de Omarska, un campo serbio, y estas famosas fotos que dieron la vuelta al mundo de prisioneros desnutridos, bueno, muy desnutridos, recordando mucho las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, a otra escala naturalmente, pero así. Y esto es una de las fosas encontradas en las afueras de Srebrenica, con los muertos pues también colocados al modo nazi, ¿no? Colocados para economizar el espacio, para racionalizar la muerte, para industrializarla. Lo cierto es que esto es una realidad, a veces, esto pasa con casi todo, siempre hay alguien que lo niega, que tal, no, pues no tanto. Lo cierto es que la realidad abrumadoramente contrastada es que desde 1962 esto se utilizó masivamente en todas partes y hay montañas de pruebas. De hecho, hay constatados más de 100 campos serbios, nada menos. Aquí he puesto algunos de los más destacados: Manjacka, Omarska, Ternopol, Jemenjacka, etc., Trebin y Prijedor. Más de una decena croatas, la Vela, Grude, y se sabe de algunos bosnios, unos pocos y muy limitados. Que sí quería decir en el caso croata que, curiosamente, luego lo veremos también a la hora de valorar las responsabilidades de cada cual, que la mayor parte de los campos croatas estaban en las narices de los efectivos españoles, lo cual tampoco es una crítica en sí a nuestros soldados. Ellos hacían lo que hacían los soldados de otras nacionalidades, pues contar imparcialmente los obuses que caían, contar imparcialmente los autobuses que trasladaban gente de un lugar a otro, sin hacer absolutamente nada, ¿no? Pero esa era una constante de la comunidad internacional en esta mal llamada guerra. Bien, finalmente, resumiendo un poquito, el siguiente episodio podría ser Dayton, en Estados Unidos, en el estado de Ohio, donde finalmente la presión tremenda de los hechos, unida al desgaste también del ejército de los serbios de Bosnia y al deseo de Milosevic de desvincularse de una causa tan impopular como esa, que utiliza las matanzas, la limpieza étnica permanentemente, y al tener ya más o menos alcanzados ciertos objetivos, donde se cede a la presión sobre todo de Estados Unidos, una vez más, que tiene otra vez que en Europa demostrar su musculatura y obligar a la paz, después también de una intervención limitada de unos 3 meses de la comunidad internacional, esta vez ya en serio, pero vamos, contra instalaciones militares serbias, contra fuertes concentraciones de unidades. En unos meses se acaba con todo ese ejército temible contra el que no se podría hacer nada, y se obliga a las partes, aquí están, Slobodan Milosevic por parte de Serbia, Ali Izetbegovic, el presidente de Bosnia, y Franjo Tuđman, el presidente de Croacia. En Dayton lo que se hace pues es
en aquel momento, con el destrozo y la lógica militar y de la limpieza étnica campando ya por sus respetos absolutamente, y además en buena medida irreversible, pues se obliga a firmar una paz que es la única posible. Para Bosnia, desde luego, es la constatación de la ley del más fuerte y de su impotencia militar y de su soledad ante el mundo. Y en Dayton, pues además se define todo el entramado político, territorial, administrativo, económico de lo que será Bosnia, que nominalmente sigue siendo un país único. Con como decía antes, comparándolo con lo de las flores de lis, esta es la bandera actual de Bosnia, un invento extraño europeo que recuerda un poco la forma triangular de Bosnia y su compromiso con Europa a través de las estrellas y el colorazo. Bueno, muy bonito, pero muy poco efectivo. En Bosnia se trocea, como he dicho antes, hay una línea de demarcación, la International Entities Boundary Line, esta línea negra, que divide en dos, al 51 para la parte serbia y 49 para la parte bosnia, el territorio. Y Bosnia, que sigue siendo una nación nominalmente, es poco más, bueno, pues que un país realmente inexistente. Ahora mismo, si tú quieres ir de viaje en tren desde Banja Luka hasta Sarajevo, pues en la frontera te controlan los pasaportes, se cambia la locomotora, no sé, en fin, un retroceso tremendo. Y virtualmente pues son dos países diferentes. La República Srpska, con conexión con Serbia y también con las zonas croatas, y la Federación Bosnio-Croata, donde también, como decía antes, que hubo una guerra dentro de la guerra, pues hay una federación, pero muy mal avenida, ¿no? En algunos lugares, pues más o menos la convivencia existe, las cosas van mejorando, es verdad, pero en otros, pues la verdad es que, por mi experiencia, y no solo por mi experiencia, el extremismo croata en algunas de estas partes de Bosnia Central es casi peor que el serbio, sigue habiendo una separación absoluta de comunidades, es imposible cualquier clase de entendimiento. ¿Qué pudo hacerse? Aquí yo creo que ha quedado de manifiesto con lo que he ido diciendo en esta charla. Yo creo que debió haberse intervenido antes y más enérgicamente. Es la clásica disyuntiva que planteó Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. La opción era entre el deshonor y la guerra. Nosotros, comunidad internacional, Unión Europea sobre todo, elegimos el deshonor pues por, contemporizar, y al final tuvimos deshonor y guerra. O sea que yo creo que es un camino equivocado. En mi opinión, en el caso de Bosnia y en otros muchos lugares en el mundo, por supuesto, debe haber algo parecido a lo que planteó en su momento Bernard Kouchner, el que fue fundador de Médicos Sin Fronteras y ministro de Sanidad de Francia, un derecho de injerencia humanitaria como método de acción contra una violación masiva y grave de los derechos humanos. Lo cierto es que en el caso de Bosnia es clarísimo. En el año 95 una intervención enérgica pero muy limitada sobre objetivos militares acabó con la guerra rápidamente. Entonces, claro, uno se pregunta si se hubiera hecho antes, no nos hubiéramos ahorrado un gigantesco despliegue de medios, de cascos azules, de ayuda humanitaria, de puentes aéreos. Hubiéramos limitado también la limpieza étnica y además, como pongo al final, le hubiéramos puesto también un freno al islamismo, que ahora es algo verdaderamente visible en Bosnia, pero es que antes de la guerra no lo era tanto. Y en cierto modo, psicológicamente se puede entender, porque la gente de Bosnia confió en nosotros, confió en los países occidentales para su defensa, se sometió a nuestras reglas y confió en que le defendiéramos. Y claro, no lo hicimos, entonces pues volvió la vista hacia quien le suministró en su momento armas y con quien le suministró ayuda y cierta comprensión. Y ahora pues es revelador ver pues demasiados rasgos, para mi gusto, de un islamismo agresivo demasiado instalado en esa parte de Europa, que no tendría por qué haber sido así. Aquí pongo algunas imágenes también curiosas de esta parte del mundo. Esta es otra vez, esto es el Parlamento bosnio, también destruido, el famoso Holiday Inn, donde estaban todos los corresponsales extranjeros. Esta es una iglesia católica y estos son los rascacielos a los que me refería antes, ¿veis? Antes de la guerra y después de la guerra. El cauce del río, en fin, una reconstrucción verdaderamente notable. Y esta es
una de las muchas matanzas múltiples de Sarajevo y de otras ciudades, de Tuzla, por ejemplo. Esta es la de, quizá os suene, se llama la matanza del Markale. Markale es todavía un mercado cubierto que hay en el centro de Sarajevo, donde se lanzó una granada de mortero y murieron, pues no sé, 60 personas o algo así. Bueno, una más de las carnicerías terribles y múltiples que se vieron. Aquí, antes hablaba de que la posición bosnia, claro, era de constatación de su debilidad, de su impotencia. Lo expresó muy bien el vicepresidente que sustituyó a ese que asesinaron los extremistas serbios, Ejup Ganic, diciendo que aceptar esa repartición, y ojo, no lo he dicho, Dayton es el último jalón de un montón de planes de paz fallidos donde al final las víctimas eran un estorbo, porque claro, se negaban a rendirse incondicionalmente. Pero este hombre yo creo que expresó perfectamente lo que significaba la rendición de Bosnia, ¿no? Es como que alguien entre en tu casa, ocupe tus habitaciones, robe tus muebles, viole y asesine a tus hijas, y luego encima te pide que firmes el acuerdo con eso, ¿no? Pues algo parecido pasó aquí. Recordando un poco el célebre proceso en el que intervino Émile Zola en el siglo XIX, el capitán Dreyfus y su Jacques, pues a mí me gustaría decir que es necesario, no se puede decir, bueno, pues lo que pasó es horrible, no sé qué, todos fueron muy malos. No, yo creo que hay que hacer una gradación de las responsabilidades y darle a cada uno lo suyo y al menos juzgarlo. En el caso de los directamente implicados en el área geográfica Serbia, Croacia, Bosnia, pues es evidente que todos hicieron cosas horribles, pero que hay una gradación de responsabilidades, es así y es obligado señalarlo. Y no es lo mismo los bosnios, que fueron las víctimas principales, con sus responsabilidades y sus cosas, por supuesto, también, y dentro de ese bando de los bosnios también muchísimos, sobre todo en Sarajevo, la ciudad más abierta, muchísimos serbios y croatas que decidieron quedarse allí para sufrir lo que estaban sufriendo sus compatriotas, porque ellos no eran nada y simplemente se oponían a esa clase de criminales que mataban en nombre de un ideal gran serbio. Pero indudablemente los bosnios son los que más han sufrido. Y los principales responsables han sido los serbios. Naturalmente, yo creo que es obvio, pero eso no descalifica a todos los serbios, ni a Serbia como nación. Los derechos como las responsabilidades son siempre individuales, no colectivas. No podemos juzgar a todo un pueblo como criminal, ni mucho menos. Unas veces ha sido Alemania, parte de los alemanes que han desencadenado una tragedia, otras veces han sido víctimas. Aquí lo mismo. Y Croacia también, en esa gradación de responsabilidades, pues es muy superior a la de la parte bosnia y por supuesto inferior a la de la parte serbia. No más que mirar las estadísticas de los campos de concentración, las atrocidades perpetradas y bueno, la actuación en general y los medios de que dispusieron para la matanza. Lo cierto es que ahora aquí he puesto estas imágenes, si quiero, esto es el lugar de la batalla que he nombrado ya un par de veces, del campo de los Mirlos de 1386, un monolito edificado, un lugar que simbólicamente es un poco el origen de esa idea Gran Serbia que impele a esa nación a la expansión y a la brutalidad sin límites que practicó en su momento. Aquí vemos otra vez Mostar, otro escenario de la guerra dentro de la guerra, con el puente ya reconstruido. Se terminó en el año 2008, me parece. Yo creo que os acordaréis porque salió en la prensa y tal. Aquí tenemos y algunos de los máximos responsables de lo que ocurrió. Aquí tenemos a Franjo Tuđman, por cierto, estos dos primeros muertos. Bueno, y los tres de antes, cuando he dicho los tres que firmaron Dayton están muertos, los tres, curiosamente. Estos dos también están muertos, claro. Franjo Tuđman, el presidente croata, fuertemente nacionalista, propulsor también de la guerra total y la limpieza étnica, y Slobodan Milošević, el verdadero arquitecto, el hacedor de la destrucción de Yugoslavia en nombre de un ideal tan etéreo como la Gran Serbia. Estas conversaciones son, pues probablemente son una de las negociaciones donde se está decidiendo qué hacer con Bosnia, cómo nos la repartimos, qué hacemos con esta gente, o sea, tremendo. Y luego estos son los patrocinados de Milošević, los que hacen el trabajo sucio del gran jefe mafioso. Son Ratko Mladić, el jefe militar de los serbios de Bosnia, y Radovan Karadzic, el presidente político de los serbios de Bosnia. Ambos estuvieron en búsqueda y captura durante mucho tiempo, y durante mucho tiempo muchos pensamos
que era la piedra de toque de la voluntad de la comunidad internacional de intentar al menos hacer algo de justicia, capturarlos. Y lo cierto es que hay que reconocer que se les ha capturado. Creo que es en el año 2006 y 2008 se les capturó. ¿Os acordáis de Karadzic, que ejercía de médico alternativo con una barba enorme, blanca, irreconocible? Pues bueno, se le capturó. Y los dos están en La Haya ahora sometidos a juicio. Por lo menos algo, esperemos que algo paguen. Naturalmente, como ya también he dejado entrever a lo largo de mi intervención, la comunidad internacional también está acusada en esto tan horrible que me ha pasado. El informe, después de la guerra ya, sobre la matanza de Srebrenica, perfectamente extrapolable a toda Bosnia, es que es un resumen perfecto. La Comunidad de Naciones decidió responder a la guerra con embargo de armas, ayuda humanitaria y despliegue de una fuerza de pacificación sin capacidad para intervenir, de hecho. Y esos medios no fueron más que pobres sustitutos de una acción más enérgica y decisiva para evitar el horror que estaba produciéndose. Eso es exactamente lo que ocurrió. He puesto ahí el nombre de Sherezade. Todos conocéis las Mil y una noches, más o menos, ¿no? Es que lo que ocurrió durante los 3 años de esta guerra fue algo parecido. La princesa Sherezade sería Mladic, Karadzic, Milosevic, contándole un cuento una noche a la comunidad internacional y otro, y así, 1001 noches para no intervenir, para no hacer nada, mientras se proseguía la guerra y la masacre indiscriminada. Naturalmente está puesto de relieve un fracaso absoluto de la comunidad internacional, de la Unión Europea en particular, que hemos demostrado de nuevo que por distintas circunstancias pues no estamos a la altura, desgraciadamente, y sobre todo instituciones como la ONU, por supuesto, que yo creo que demuestra día a día su general inutilidad. Naturalmente el efecto ya no es solo lo que ha pasado en Bosnia, sino el estímulo para que ocurra lo mismo en otros sitios, ¿no? Gente que viendo como la permisividad que se ha utilizado aquí, pues puede hacer perfectamente lo mismo. Otros déspotas en otros continentes, el propio islamismo que he citado antes, etcétera. Y dentro de esta generalizada inacción e indiferencia, vuelvo a referirme, como decía antes, a que al final, otra vez Estados Unidos, con todos los matices que se quieran, vuelve a tener que venir a rescatarnos, en cierto modo, a acabar con eso que está ocurriendo. Y si no llega a ser por eso, pues no sé, creo que todavía seguiría la guerra en ese desgraciado país. Vuelvo otra vez a los chistes, no es que me quiera hacer el chistoso y menos en un tema como este, pero es que de verdad que los chistes amargos muchas veces son los más expresivos. Quizá os acordéis, todo esto son distintos nombres que han tenido los ocupantes, los contingentes internacionales enviados a Bosnia y también a Croacia. FOR-PRONU, SFOR, que es la Stabilization Force, y IFOR, que es Implementation Force. Un chiste también agudo y una pintada en Bosnia ponía eso: SFOR, IFOR, y a continuación what for, que en inglés, los que no lo sepan, significa para qué. O sea, SFOR, IFOR, pero ¿para qué todo eso? Nos habéis llenado de cascos azules y ahí vemos también para qué servían los cascos azules. Una imagen muy expresiva. Nuestras tanquetas de blanco, nuestros cascos azules, bien pertrechados, pero sin poder hacer nada y sin querer hacerlo tampoco. Mientras tanto, un niño asesinado por un criminal, por un disparo, uno de los 1600, pero ¿para qué? En fin. Un epitafio perfecto es el escrito por el Juan Goytisolo en su magnífico cuaderno de Sarajevo, que recomiendo, que dice que aquí, como si fuera un epitafio, que yacen la dignidad de la Comunidad Europea y la credibilidad de la ONU muertas. Perecieron por la inigualable cobardía y cinismo de sus negociadores y dirigentes. Por fin, sí, es muy cómodo también, lo hacemos todos, yo también, siempre le echamos la culpa a los políticos o a no sé quién o a entes etéreos, y a veces también los políticos yo creo que mandan demasiado en general, pero al final hacen también lo que estamos dispuestos a aceptar los ciudadanos, ¿eh? Y si los ciudadanos no soportamos la idea de guerra, de que efectivamente puede haber muertos en una guerra y puede haber bajas, estamos en esa especie de nube edulcorada de el buenismo, el pacifismo
que yo he llamado superficial y pueril. O sea, la paz es estupenda y magnífica y la paz es un valor supremo. Naturalmente que sí. ¿Quién puede contradecir eso? Claro que sí que es supremo. Pero que eso que se lo cuenten a los ciudadanos que estaban soportando un asedio de 1000 días, viendo cómo moría la gente todos los días. Hay veces que ante la alternativa de morir y seguir muriendo, pues por lo menos hay que defenderse. Y ya que no les supimos defenderles, al menos les teníamos que haber dejado defenderse a ellos. Por otra parte, al hablar de la ciudadanía, a mí, para mí el haber profundizado en este país y en esta guerra ha significado sacudirme muchos prejuicios y la descripción a priorística, la idea de que si intervienen los americanos, yo en contra. Si Milosevic es socialista o se llama socialista, pues algo de bueno tendrá. Y otros muchos tópicos y prejuicios, también del tipo de los balcánicos. Esta gente es incorregible, no tienen más remedio que matarse, lo llevan en los genes. No hay nada inevitable. Y uno no puede enjuiciar en la guerra de Bosnia o Ruanda o lo que sea en función de unos prejuicios o de unas ideas preconcebidas. Como decía también Goytisolo, ante los campos de concentración no cabe alternativa. O sea, da igual quién lo haya montado, sea soviético, sea nazi, sea quien sea. Hay que estar del lado del débil y de la víctima siempre. Y lo cierto es que esa actitud de cobardía y de pereza mental pues nos ha conducido a esto, a Srebrenica antes, Srebrenica después, Sarajevo. Esta es una foto que he hecho yo. Uno va paseando por Sarajevo y encuentra campos, cementerios improvisados por todas partes. Y lo mismo en muchísimas ciudades de Bosnia, pero ¿cómo hemos podido llegar a esto? Entonces, yo recuerdo siempre que tengo una persona querida, por otra parte, que al hablar de este libro que yo he escrito, donde hablo de estas cosas, siempre me decía, es que la paz, ante todo, ¿no? En el sentido de que, es que no se puede hacer nada, pero bueno, ¿cómo que no se puede intervenir? Entonces, ¿qué hacemos? Yo sé que a veces es un debate un poco difícil, ¿no? Porque es difícil decir, y también es verdad que hay gente que tiene el gatillo un poco flojo, pero es que cuando ocurren estas cosas, pues hay que ponerle freno en algún momento, y de hecho la historia nos ha demostrado que cuando se le ha puesto freno mínimamente ha parado. Bien, después de todo este recorrido tan sumario, pues alguna lección nos vendrá mal. ¿Qué ha pasado en Bosnia? Lo cierto, lo que ha ocurrido al final, todo este pequeño alegato que he hecho ahora, es que ha habido casi, solo en Bosnia, casi 200.000 muertos, en una población de menos de 5 millones de habitantes, 2 millones de desplazados, o sea, casi la mitad de la población, miles de mutilados y heridos, el arma de la violación, que fue un arma consciente, unas 40.000 violaciones a mujeres bosnias. O sea, eso es lo que nos ha quedado después de todo esto. Y lo hemos hecho y lo hemos permitido ignominiosamente. Por eso he puesto esta foto aquí. Esta foto, quizá os suene a alguno. Este es Mladic otra vez, otro jefe militar serbo-bosnio. Este es el teniente coronel Karen Mans y un ayudante, el jefe del destacamento holandés que protegía teóricamente Srebrenica. Y esto es el brindis, una de las muchas fotos que hay, pues un brindis amigable con la raquia, el licor ese de ciruelas que ven por esa parte de Europa, amigable, mientras con los autobuses de la ONU y la gasolina de la ONU se estaba llevando a los varones para ejecutarlos y lanzarlos en una fosa común. Es que es tremendo. Yo no puedo dejar de asombrarme después de muchos años. Por eso, en una situación así, pues lo que decía antes, más allá de culpabilizaciones colectivas, pero hay que distinguir muy bien quién empieza, quién hace más, quién hace menos, y hay que distinguirlo y tiene que ser así. Y por eso son necesarias lo que siempre se dice, la memoria y la historia. Me gustaría distinguir mucho lo de la memoria, que siempre se dice. A mí lo de la memoria histórica recientemente es una cosa que no me gusta, porque creo que es un oxímoron, son cosas contradictorias. Una cosa es la memoria en el sentido del recuerdo, completamente necesario. Hay que recordar lo que pasó allí, o en España, o en donde sea. Pero otra cosa es la historia, o sea, averiguar qué ocurrió, por qué ocurrió y cómo ocurrió, y sacar las lecciones pertinentes. Entonces entiendo que son cosas diferentes, que obligan a distinguir entre asesinos y víctimas. Como decía antes, no puede haber dudas ante los campos de concentración. Y la memoria pues tampoco se puede construir solo como
sí, la memoria está muy bien y el recuerdo, pero hay que ir un poquito más allá y pasar pues eso, del aprendizaje básico para entender, tratar de entender mejor lo que ha pasado aquí. Y de nuevo insisto en la legitimidad y la conveniencia de una acción temprana y decidida que hubiera evitado muchas de las cosas que hemos visto aquí. Y vuelvo a esta imagen que, como adivinaréis, es la entrega de, ahora no recuerdo si de la ciudad de Chamonix a Sarajevo o al revés, no sé si es la inauguración o la clausura de los Juegos Olímpicos, pero bueno, una ciudad olímpica bombardeada desde esas mismas montañas en las que esquiaban y descendían los del salto de esquí. Desde ahí, poco después, una ciudad tan moderna que es capaz de organizar unas olimpiadas, mataban a niños como el que hemos visto antes. Por eso, ya como resumen y termino, me gustaría volver a citar esta frase de una persona de la impronta moral que tiene Václav Havel, presidente checo, el expresidente checo, que dice que la tolerancia se debilitará si se empieza a tolerar el mal. La tolerancia está muy bien, es necesaria, es obligada, pero tiene que tener límites. Si toleramos el mal se apoderará de la tolerancia, y eso ha ocurrido ahí, y yo creo que esa es la principal lección de Bosnia. Y nada más. Muchas gracias. Sí quería, he puesto esta foto al final porque también quería dar un punto de esperanza. Lo cierto es que también uno ahora va a Bosnia y las cosas han cambiado mucho, y si hay una reconstrucción, en fin, se ve que lo fuerte que es el ser humano, y lo resistente, y cómo aguanta y cómo se va saliendo. Esto es fui en el año 2002 con personas del Ayuntamiento de Barcelona y tal, y esto es Sarajevo. Aquí estoy yo, mucho más joven, y aquí está este señor que señalo, que lo quiero distinguir, a lo mejor habéis leído algo de él. Es el general Jovan Divjak. Para mí es uno de los mayores honores que he tenido en mi vida, conocerle. Este señor es serbio, serbio de nacionalidad. Él era uno de los generales de la defensa territorial de Sarajevo al estallar la guerra. Era el segundo jefe o el tercer jefe, no recuerdo en este momento. Y este señor, sabiendo que no tenía armas, que se jugaba su carrera, que era serbio, que se iba a quedar en una ciudad enemiga, entre comillas, decidió quedarse en Sarajevo y defender la ciudad con los pocos medios que tenía, que eran nada, las armas caseras con los químicos requisados para que fabricaran bombas artesanales, y unas pocas armas ligeras. Pues este señor decidió quedarse ahí y después ha fundado una especie de organización de ayuda a los huérfanos. En fin, una de esas personas admirables que uno puede encontrar en la vida y que siempre tener el orgullo de conocerla. Y nada, pues eso, lo dicho, muchas gracias y espero que os haya interesado.